He titulado este mensaje Pastoreando mi generación. Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Yo sé que muchos hemos escuchado esa cita bíblica. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Y mi pregunta en esta tarde es: ¿cómo estás instruyendo a tu hijo? La Biblia me habla de una mujer que pastoreó el corazón de su familia, pero en especial el relato de la palabra de Dios habla cómo pastoreó el corazón de sus nueras. En Ruth capítulo 1, versículo 16, dice: respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esta cita la hemos escuchado mucho. Siempre hablamos de la vida de Ruth, cómo fue impactada la vida de Ruth, que renunció a todo. Pero antes que ella llegase a renunciar todo, hubo alguien que influenció en la vida de Ruth. Y esa mujer se llama Noemí. Noemí fue una mujer que llegó a tierra de moabitas y habitó, la Biblia me habla que habitó en estas tierras durante 10 años junto a su esposo y a sus 2 hijos. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó? Ellos tomaron como esposas mujeres moabitas. Quiere decir, mujeres que no conocían la palabra de Dios, mujeres que adoraban otros dioses, mujeres con una cultura totalmente diferente a la cultura de Noemí, de su esposo y de sus hijos. Pero pasado el tiempo, ¿qué pasa? Muere su esposo y también mueren sus hijos. Y ella queda sola con sus nueras. Y como era la tradición en ese tiempo, ¿qué pasa? Ellas deberían regresar a donde sus padres. ¿Por qué? Porque Noemí no tenía más hijos para que pudieran ellas casarse con ellos. Y ella le dice: es imposible, ya estoy vieja y ya no tengo con quién poder tener hijos para que ustedes llegaran a esperar. Por lo tanto, Noemí las bendice para que regresen a casa de sus padres. Pero me impacta cuando leo la cita bíblica y dice que Orfa y Ruth lloraron con Noemí y no se querían apartarse de ella, no querían regresarse con sus padres. Y ahí donde me impacta y me empieza el Señor a hablar cómo Noemí influye en la vida de estas 2 mujeres, de tal manera que no querían regresar con sus padres. Y se habla mucho de las suegras y el conflicto entre suegras y nueras, que no se llevan muy bien. Pero esta mujer, Noemí, pastoreó el corazón de sus nueras. Y la Biblia no lo registra, pero yo me imagino Noemí enseñándole. Noemí no perdió el tiempo con sus nueras. Cuando yo me voy a esas citas bíblicas que las 3 lloraban, yo decía: Noemí fue ejemplo, fue testimonio para la vida de sus nueras. Y me impacta, y yo decía: wow, cuando Noemí estaba cocinando con sus suegras, con sus nueras, ella le estaba instruyendo a través de la palabra de Dios. Ella le hablaba las maravillas de su Dios. Cuando iban a lavar ropa,
porque en ese tiempo no había lavadoras, tenían que caminar al río a lavar ropa. En el trayecto de su camino, Noemí le hablaba las hazañas de su Dios. Les hablaba con sabiduría. Yo me imagino que Noemí le enseñó cómo vestirse de acuerdo a su cultura, porque los moabitas, aunque se vestían casi semejante a ellas, pero sus vestiduras eran más al cuerpo, ¿sí? Y con colores y más llamativos. Pero entonces ella le enseñó a vestirse. Ella no las criticó. Ella se ganó el corazón de sus nueras. Ruth le dice: yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y para que esto suceda es porque pastoreó el corazón de Ruth. Ella encontró en Noemí lo que no había encontrado en su casa. Así es. Encontró un Dios poderoso. Yo me imagino a Noemí orando, enseñándoles la palabra. Ella no perdió el tiempo con sus nueras. Noemí fue testimonio de vida para sus nueras. ¿Tú estás siendo testimonio de vida para tus hijos? ¿Para tu esposa? ¿Para tu esposo? ¿Para tus generaciones? Amada iglesia, Noemí se encargó de pastorear y de instruir a sus nueras bajo los principios de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos padres virtuales, padres call center. Llaman a sus hijos: ya hicieron tareas, ya hicieron esto, y con una llamada creemos que ya tenemos el control de nuestros hijos. Piensan que basta una llamada para saber cómo están, pero realmente no se está pastoreando el corazón de sus hijos. ¿Cómo estás pastoreando tu generación? Hoy parece que los padres perdieron esa brújula. Están enfocados en el Dios euro. Están enfocados en trabajar. Y a veces cuando damos consejerías, nos damos cuenta que trabajan mañana, tarde y noche. ¿Y qué tienen? Nada. ¿Por qué? Porque se enfocaron en trabajar para que no les haga falta nada a sus hijos. Tengan el último móvil, tengan la ropa de moda, para que tengan todo lo material. Y en algunos padres lo escuchamos decir que no les falte nada de lo que me faltó a mí. Pero no se preguntan qué es lo que les falta a tus hijos. Un abrazo, un amor, un te quiero. ¿Cómo estás, hijo? No. Creen que con lo material están supliendo cada una de sus necesidades. ¿Cuánto es el tiempo que tú le dedicas a tu hijo? ¿Cuántas horas le dedicas para pastorear el corazón de tu hijo? Pregúntale a la persona que está a tu lado. Dile: ¿cuántas horas le estamos dedicando a nuestros hijos? Ay, ay, ay. ¿Cuál es el tiempo que estás utilizando para pastorear tu generación? Pero lo que realmente se está levantando, una generación carente de amor, carente de valores, sin principios y sin temor a Dios. Se está levantando una generación sin temor a Dios. Y los padres son los culpables de esta situación. Hoy en día vemos cómo un móvil se lo estamos dando a nuestros hijos en el tiempo de la alabanza. En vez de enseñarles a adorar a nuestros hijos, a Dios, le damos un móvil para que nos deje estar tranquilos en la alabanza.
para que mientras yo adoro a Dios, ellos jueguen con el móvil. Lo veo mucho. Damos un móvil para que me deje quieto, es que estoy cansado. No sabes lo cansado y el día tan pesado que tuve en el día de hoy. Y creemos que esta es la solución para que nuestros hijos estén quietos. Nosotros somos los culpables cuando no enseñamos algo conforme a lo que dice la palabra, honrar a Dios. ¿Y cuándo honramos a Dios? Porque es que el tiempo de la alabanza es el tiempo para adorar a Dios. El tiempo de la alabanza no es el tiempo para darte y esperar que tú llegues, amada iglesia. Es el tiempo para adorar a Dios. Y eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, de llegar tarde a la iglesia, y así los acostumbramos a no tener una disciplina. Recordemos que este es el lugar donde nosotros venimos primeramente a adorar a Dios. Y segundo, para escuchar su palabra. Cuando traemos a nuestros hijos a este auditorio, en vez de decir vamos al auditorio, vamos a la casa a adorar a Dios y en el camino les vamos hablando, no. Vienen a veces obligados porque no les damos la importancia por qué estamos en este lugar. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle alabanza, adoración al Señor por las bendiciones que hemos recibido. Pero amados, si fuéramos así, ahí sí llegaríamos 15 minutos antes. Pero como venimos a adorar al Señor, eso la alabanza termina faltando 10. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7 dice así: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? Las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Estás cumpliendo esta palabra? ¿Estás pastoreando el corazón de tus hijos, de tus nietos, de tus generaciones? ¿Le están enseñando la palabra cuando te levantas al hacer el devocional? Antes de acostarte, dar gracias a Dios y orar. ¿Le estás enseñando a orar antes de consumir alimentos? ¿Le estás enseñando la palabra mientras vas en camino en tu coche o cuando vas caminando con ellos? Ese es un principio de la palabra de Dios. Los padres deben pastorear, deben guiar a sus hijos. Y Noemí fue un ejemplo a seguir. Ella pastoreó el corazón de su familia. Y en la palabra me enseña cómo se ganó el corazón de sus nueras. ¿Estás pastoreando el corazón de tus hijos? ¿Le estás enseñando a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Le estás enseñando disciplina en tu casa? ¿Le estás enseñando responsabilidades a tus hijos? ¿Le estás enseñando a perdonar y a pedir perdón? ¿Le estás enseñando que así como Jesús perdonó nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden? Pero de la misma manera tenemos que aprender a pedir perdón, porque nosotros también fallamos. ¿Le están enseñando la honra a Dios? ¿La honra a los padres? ¿Les estás enseñando límites? ¿De qué sirve trabajar tantas horas
si al final no has pastoreado el corazón de tus hijos? Amada iglesia, los hijos no se pierden en la calle, se pierden dentro del hogar. ¿Por qué se pierden dentro del hogar? Porque no hay comunicación, no están los padres, por eso se pierden los hijos. Van a buscar en la calle lo que no encuentran en casa, con quién hablar. Van a buscar en la calle un consejo, porque no tienen a papá, mamá, no tienen un familiar a quien pedirle consejos. Van a buscar en la calle a alguien que los hagan sentir amados. Yo tuve en una oportunidad una niña de 15 años que íbamos para un campamento y el Señor me dijo, dile que la amo. Y yo le decía, se lo conté en un culto de prejuveniles, si no sé mal. Y yo decía, ¿yo cómo le voy a decir eso? Yo decía, no, yo no le digo. Y yo caminaba y el Señor me decía, dile que la amo. Y yo decía, pues yo ni siquiera sé cómo se llama. Y el Señor me decía, dile que la amo. Yo en un momento escuchaba tanto la voz que me decía eso, cuando yo le grité, le dije, niña, Cristo te ama. Y ella volteó y miró. Cuando me volteó a mirar, le dije, Cristo te ama. Y ella empezó a llorar. Y me dijo, nunca había escuchado que alguien me amara. Y me dijo, yo estaba mirando dónde había un abismo para tirarme. En ese instante. ¿Por qué? Porque no tenía amor. No tenía alguien que le dijera que la amaba. Hoy en día tus hijos, antes tus hijos querían, usted le preguntaba a un niño, ¿qué quiere ser? Policía como mi papá. ¿Qué quiere ser? Maestro como mi papá. ¿Qué quiere ser? Médica como mi mamá. ¿Qué quiere ser? Ingeniero como mi papá. Pregúntale hoy en día a tus hijos qué quieren ser. Influencer, TikTok. Pregúntale y ellos se saben todo. ¿Por qué? Porque están metidos en esto. ¿Quién los está pastoreando? El móvil. Aquellas personas que están enseñando a nuestros hijos a ganarse la vida fácil. Es que ser influencer se gana fácil, no tiene necesidad de estudiar. Es que con mostrar su cuerpo se gana la vida fácil. Esos son los hijos que siguen sus hijos. Amada iglesia, sus hijos saben más de los artistas que de la vida de sus propios padres. ¿Saben cuántos novios tuvieron? ¿Cuál fue la primera canción? De muchas cosas. ¿Y de cuál fue el primer TikTok que los hizo famosos? Pero no saben de la vida de sus padres nada. ¿Tú sabes quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Tú sabes con quiénes se relacionan tus hijos? Son preguntas que les hago en el día de hoy. El libro de Jueces, capítulo 2, del versículo del 8 al 10, lo vamos a leer. Pero murió Josué, hijo de Nun, ahí está en pantalla, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahora quiero que leemos juntos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Tremendo. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Versículos
anteriores, terminando el libro de Josué, se habla de que el gran propósito de Josué fue ganar batallas y repartir las tierras para las tribus. Ese fue su propósito. Y terminó su discurso diciendo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos han escuchado esa cita bíblica? Amén. Él terminó diciendo, y el pueblo dijo: amén, como dicen ustedes. Yo y mi casa también serviremos a Jehová. Pero al iniciar Jueces, vemos cómo murió la generación de Josué. Murieron esa generación con sus hijos, y dice la palabra: se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Alguien se así? ¿Cuántos padres hay? ¿Cuántos abuelos hay? Los padres fueron los culpables que se levantara una generación. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás pastoreando el corazón de tus hijos? Empezamos con una cita bíblica: instruya al niño en la palabra del Señor. ¿Estás instruyendo a tus hijos en la palabra? Se levantó una generación que no sabía que existía Dios, que no sabía que sus generaciones habían sido esclavos, que no sabían que el Dios Todopoderoso los había sacado de la esclavitud, que abrió el mar rojo, que le dio provisión durante los 7 desiertos que pasó el pueblo de Israel. Se levantó una generación que no conocieron las cicatrices que llevaban sus bisabuelos en sus espaldas cuando eran esclavos. ¿Por qué? Porque no se les enseñó la palabra de Dios. Y me llama algo la atención hoy en día que me ha causado con los niños. Así, yo le enseño la palabra. Todas las noches le leo ya no le leo un cuento, ya no le leo un cuento de Walt Disney, ahora le leo una historia. Y los niños crecen creyendo que Jonás es un cuento, que la historia de David Sansón es un cuento. Y los padres cambiaron los cuentos de Walt Disney. Y qué día me decía un niño: pastora, ¿y eso no es un cuento? Y yo les decía: no, eso es la palabra de Dios. El todo no es contarles una historia, sino llevarlos a analizar y entender el propósito de esa enseñanza, a que ellos puedan entender cuál fue el propósito de esa enseñanza. Amado Dios, amada iglesia, ¿cómo le estás enseñando a buscar de Dios a tus hijos? ¿Cómo le estás enseñando a orar? ¿Cómo le estás enseñando a cuidar su cuerpo? No olvidemos que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. El todo no es decirle al niño: no hagas esto. Explícale el porqué de las cosas. Amados, ¿por qué no puedo fumar? Es normal ver niños de 10, 12 años fumando ya, porque dañas tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dañas tus pulmones, los secas. ¿Por qué no puedo beber? Porque dañan tus riñones. Explícales el porqué de las cosas. ¿Por qué no me puedo hacer tatuajes? Porque al hacerte tatuajes está afectando el sistema nervioso y matas un montón de células en tu cuerpo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos que cuidarlo.
A veces mi hija me dice, pero ¿por qué tengo que comer verduras? Y le digo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y me tengo que alimentar bien. ¿Sí? Pero también tenemos que enseñarles. ¿Y por qué no puedo tener novia o novio a temprana edad? Porque la palabra no me enseña eso. Me enseña de casarnos con propósito. La palabra del Señor no me hay un texto bíblico que me enseñe sobre noviazgo. Me enseña sobre matrimonio. Y dile a tus hijos, ¿sabes por qué? Porque tal vez yo me casé temprano. Tal vez empecé a tener novios a temprana edad. ¿Y sabes qué logré? Muchas cicatrices en mi corazón. ¿Sabes por qué no tengo? Hoy, mira, amados, hay que cuidar a nuestros hijos de esto. Se están afectando tanto con la pornografía. Cuida los ojos de tus hijos. Cuida los ojos de tus hijos. Pero también enseñas a tus hijos a exhortarlo cuando está haciendo las cosas mal. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto no eres tibio pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fuerte. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Y el día que le enseñaba este texto a mi hija, y me dice, ay mami, no sea cochina. Y yo le dije, ¿eso dice la palabra de Dios? ¿O estás con Dios o no estás con Dios? Y fui y le mostré un video, un perro vomitando. Y me decía, no me muestre más. Le dije, así somos. O estás con Dios o no estás con Dios. Porque a los tibios pasa eso. Lo vomita el Señor. Dice, el perro, no seas como el perro necio que después de vomitar regresa a su vómito. Pero pastorear el corazón de tu hijo es educar. Pastorear el corazón de tu hijo es estar presente en la vida de tu hijo. No ausente, sino presente. Pastorear el corazón de tu hijo es tener comunicación con ellos. Y no un monólogo, donde tú hablas, y cuando ellos van a opinar, tú te levantas y dices, estoy cansado, no tengo tiempo, mañana tengo que madrugar. ¿Cómo estás pastoreando el corazón de tus hijos? Es saberlo escuchar sus sueños, sus proyectos. ¿Qué sueñan? Yo a mis hijos les digo, desde ya tienen que estar orando por la carrera que van a estudiar. ¿Con qué dinero? Dios provee tus sueños y tus proyectos. Y yo siempre les digo a ellos, miren, mi hijo sabe, desde la edad de los 7 años, él está orando por su esposa. Y la niña desde que nació, siempre los he llevado a orar por su esposo. Juan David desde los 7 años está orando por su esposa. Y siempre los he llevado en oración a orar por su esposa. Una esposa idónea. Y yo siempre les digo, lleven a sus hijos. Mi hija desde que nació he orado por ella, por su esposo. Y desde una vez que el Señor me dijo, empieza a orar por la esposa de tu hijo. Tenías 6 añitos, ¿no? 6 añitos. Empecé a orar por la esposa. Todos los días oro por la esposa de Juan David. Todos los días oro por el esposo de Giselle Sofía. Una persona incorrecta daña el propósito en sus vidas de ellos. ¿Cuánto tiempo estás orando por tus hijos? Pastorear el corazón de tu hijo es enseñarles valores, llevarlos a descubrir sus talentos para que eres bueno. Pastorear el corazón de tus hijos es ser guía, es ser maestro, es ayudarlo a construir sus sueños, amada iglesia, no los tuyos,
Porque muchos quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser. No, amados. El propósito de sus hijos es diferente al tuyo. Siempre le digo a ellos, oren por la carrera, estudien, llévenlos, dile, Señor, ¿qué carrera quieres que yo estudie? Para el propósito con que nací. Mire, hay una oración de mi hija, mi esposo lo sabe. Ella no se acuesta todos los días sin antes de orar y decirle, Señor, que yo no muera hasta cumplir el propósito en mi vida. Esa es la oración de mi hija. Y ella está jugando con sus Barbies, con sus bebés, como le dicen. Y ella les está enseñando a moverla cuando está con sus bebés. Y Juan David es testigo. Las pone a todas y les enseña la palabra. Pero ella está autoalimentándose. Y yo la escucho enseñándole la palabra a las bebés. Y ella ora y dice, y ora por ellas. Como nosotros oramos por ella, así ora ella por sus bebés. Señor, que ellas puedan cumplir el propósito de sus vidas. Y me causa risa. Pero es lo que ella se está preparando. Pastorea el corazón de tus hijos para que ellos puedan cumplir sus sueños. No es que yo quiero que tú seas médico porque yo no pude serlo. No, el sueño de tus hijos. Pastorea el corazón de tu hijo, no importa qué edad tenga. Pastorea el corazón de tu hijo y tendrás una generación bendecida. Amén. Pastorea el corazón de tu hijo cuando oras por ellos, pidiendo que Cristo sea cada día revelándose a sus vidas. Cuando tú pastoreas el corazón de tus hijos, le enseñas el amor de Cristo y el perdón. El perdón es una de las características más grandes y virtudes que nos dejó Cristo. Porque cuando aprendemos a amar y cuando aprendemos a perdonar, estamos reflejando Cristo en nuestras vidas. Amén. Amados, hay padres aquí que deben pedirle perdón a sus hijos porque se dedicaron a otras cosas y no a pastorear el corazón de sus hijos. Se dedicaron a tantas cosas y se dejaron distraer por tantas cosas que no tuvieron tiempo para ellos. Tú eres el encargado de pastorear el corazón de tus hijos. No es el maestro, no es el pastor, no es la vecina, no es el colegio, eres tú. ¿Será que tus hijos podrán decir, yo quiero ser como mi papá? ¿Será que tus hijos podrán decir, yo quiero ser como mi mamá? ¿O no? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para pastorear el corazón de tu hijo? Noemí no perdió el tiempo. Deuteronomio 6, capítulo 1, 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tal vez dirás, ya mis hijos ya no están en casa, pero aún estás a tiempo de pastorear el corazón de tus hijos. Hay un testimonio muy lindo cuando en una oportunidad con un niño, 9 años tenía él. Su padre nunca supo, tan pronto supo que su madre estaba embarazada, nunca quiso saber de él. Pero su madre no tuvo, decidió tenerlo. Pero cuando él tenía 2 añitos, su madre muere de cáncer. Y él queda a cargo de sus tíos, que crece sabiendo que
eran tíos, padres para él. Pero el niño era muy rebelde en la escuela dominical. Y yo veía que el niño sabía mucha Biblia, pero era muy rebelde. Y un día me senté y empecé a hablar con él. Y empecé a preguntarle cosas. Y él dijo, es que yo quiero conocer a mi papá. Y yo le dije, ¿cómo así? Si los que te traen son tus papás. Y me cuenta su historia, que eran sus tíos que lo habían adoptado. Y hablé con sus padres después de un largo proceso que los llevé asesorándolos. Le dije, él quiere conocer a su papá y él tiene derecho de llevar su apellido. Y este hombre era un militar importante y oramos 3 meses y ellos dijeron, listo, profe. En ese tiempo yo era profesora de la escuela bíblica. Vamos a hacer caso y vamos a llamarlo. Yo llamé y hablé con el papá. El papá me decía, no, es que ya no, yo soy coronel, yo soy importante de cargo, yo no puedo reconocerlo. Y yo le dije, él es tu hijo y él tiene un derecho. Y pasó el tiempo y después de muchos procesos, lo tuvo que reconocer por derecho en nuestro país y le tuvo que dar el apellido. Pero este hombre, durante 5 años que llevaba casado, quería tener hijos y era imposible tener hijos. Y cuando pudo, quedó su esposa embarazada de 2 gemelas. Pasó el tiempo y él decía, pero ¿cómo le voy a decir a mi esposa que yo tengo un hijo? Este niño creció y él le decía, solamente los fines de semana. Pero era tanto que le tocaba, así la palabra, le tocaba traer a su hijo el fin de semana, se lo dejaba a su esposa y se iba. No sé, solamente porque tenía que cumplir con la ley. Pero este niño estaba tan instruido por sus tíos padres, lo puedo decir así, que él empezó a enseñarle la palabra a la esposa de su papá y a las niñas cuando tenían 6 mesecitos, y enseñaba y les hablaba de Dios y le enseñaba de Dios este niño. Y la esposa empezó a ver que el niño era, que entendía la palabra y decía, vamos a orar por el corazón de mi papá para que me ame. Y ella se sentaba con él, lloraba y decía, este niño es para mí una ayuda, sí, una ayuda con las gemelitas. Y empezó a orar y a enseñarle la palabra de Dios a la esposa de su padre. Él se fue ganando el corazón de la esposa de su padre. Y hubo un momento que empezaban ellos a orar por el papá, y después con el tiempo el papá llegó a los pies de Cristo. Hoy en día son una pareja de líderes, de consejeros matrimoniales. Y su único hijo varón sirve en la carrera militar. ¿Sabes? Ese niño fue testimonio y se ganó el corazón de su padre, de la esposa y de sus hermanas. Se ganó su familia para Cristo. ¿Estás dispuesto a ganarte tu familia para Cristo? Ser bendición para tu generación, pastorear a tu generación, a tus nietos. Empieza a instruirlos con la palabra de Dios. Comienza tú ser ejemplo para ellos. Yo quiero que te coloques en pie.